¿Qué tal mi gente de YouTube? Nos encontramos nuevamente acá para continuar el módulo de torno básico. Esperamos que la información les esté sirviendo a todos. Te quedes hasta el final, compartas con todos tus amigos en tus redes sociales. El tema de hoy es, dentro de las operaciones básicas, es el centrado. Y cuando hablamos del centrado vamos a hablar, quiero que estemos claros, de que vamos a hablar del centrado en el montaje de una pieza de mecanizado, una pieza de revolución. Porque nosotros o en tu país tú podrías entender como centrado, como ajuste o como alineación de tres elementos importantes que se dan en el mecanizado. La máquina en sí, la pieza y la herramienta. Son tres cosas muy diferentes que pueden generar un contenido totalmente amplio en donde no me voy a extender por el momento, porque cuando hablamos de ajuste de la máquina, pues hablamos de las revoluciones, el avance, los automáticos, los transversales, todos los carros, el ajuste de las mordazas, todo eso es un ajuste, todo eso es alineación. Y es importante que todo eso lo revisemos al momento de entrar a un mecanizado de una máquina, incluso de una pieza. Incluso cuando hablamos de operaciones básicas, también de la alineación, de la altura, del ajuste del filo, de la herramienta, de muchas cosas de la herramienta. Pero hoy nos vamos a centrar no en la selección, precisamente el montaje, sino en, más que todo, en el centrado de una pieza de grandes longitudes. Para ello vamos a estar hablando del centrado entonces de las piezas en el torno. Vamos a hablar de las generalidades, de los tipos de centrado, las partes principales, los regímenes de corte, pasos para realizar la operación y la precaución y la seguridad. El contenido que traemos el día de hoy es importante para los que están iniciando, para los aprendices, y el objetivo que persigo o que pretendo es alcanzar que todos ustedes se absorban esta teoría, que asuman esta teoría y después lo puedan llevar a la práctica en sus talleres o en su trabajo, si ya aquellos que ya trabajan o están iniciando lo que es el trabajo de maquinado en todo lo que son los talleres de industria de América y de Europa. El centrado de las piezas por medio de la broca de centro es importante. La firmeza de sucesión de las piezas largas depende de la localidad del agujero centrador. El centrado es una operación que tiene por objeto hallar el centro de una pieza por medio de una broca de centrar, el cual servirá para poder sujetarla entre centro o entre plato y punto. A veces se hace necesario un agujero de centro como un paso previo para taladrar. La broca de centro es una herramienta combinada entre una broca y un avellanador. El tamaño o cuerpo varía pues, de acuerdo a los números estandarizados y también de los diámetros de las espigas. Las longitudes son muy importantes, que ya vamos a estar viendo nosotros más adelante las características de esto. Los tipos de centrado, pues bien, el agujero de centrar normal es de 60 grados y los agujeros protegidos, de alguna manera le dicen agujeros especiales para trabajos especiales, cuando varía de 60 a 120 grados. Los agujeros de centro se pueden maquinar con una broca de centrar específicamente, que ya vamos a hablar de los tipos de broca de centrar, y también se puede hacer con una broca cilíndrica normal corta y un avellanador con la punta de la herramienta. Esto último ya requiere de que el operario tenga habilidades, tenga experiencia para poder lograr esto, porque para seleccionar la broca, recuerdo a todos ustedes que las brocas las afilamos y deben de tener el ángulo específico y también las longitudes, los avellanadores también que vienen por número. Entonces acá viene la expresión de que una broca de centro es la combinación de una broca con un avellanador, y es importante que ustedes manejen todo esto. Las partes principales de la broca de centro, pues bien, como muchos ya conocen, y los que estamos aprendiendo, pues entonces de esta tiene una punta con un ángulo específico, una espiga, un cono, un cuerpo. Los ángulos de estos conos varían normalmente y están estandarizados de 60 y 118 grados. En el caso de la broca especial o brocas con centros protegidos, esta tiene dos conos, el ángulo de un cono que es de 60 grados y el otro cono que es de 120 grados. No olvidando que en la punta también hay un cono. Este cono normalmente en la punta pues es de 118 grados, para que todos entiendan esta parte. Antes de realizar el trabajo en el torno es necesario cerciorarse que la punta del cabezal móvil esté alineada en el eje del centro del torno. Esto cabe señalar de que debemos de verificar la concentricidad del eje de simetría, del eje imaginario que tiene el torno respecto al cabezal móvil con respecto al cabezal fijo. Esta es una clase aparte también, que es muy importante saber cómo alinear estos puntos para que no estén realizando operaciones erróneas, como por ejemplo una cilindricidad incorrecta o
estemos torneando de manera cónica. Si la pieza es de poca longitud, se puede realizar en un montaje al aire, ya lo decía yo. Pero cuando las piezas son de una longitud un poquito mayor es donde necesitamos hacer un agujero de centro. El portabroca se acopla en el husillo de la pínula y en el portabroca se ajusta a una broca de centrar. Esto se hace como cualquier tipo de broca normal. Recordemos que en la pínula nosotros podemos colocar muchos accesorios para el maquinado de las operaciones básicas o algunas operaciones especiales, lo que es en el torno. Antes de efectuar los agujeros de centrado, es necesario conocer los tipos de broca que se van a utilizar. Estas varían de acuerdo a su ángulo. Las que generalmente se utilizan, lo que decía yo, son de 60 grados y que es importante de que un operario de maquinado lo conozca. El no tener en cuenta el tipo de broca puede ocasionar problemas en el centrado de la broca. La punta se acopla, debe de ajustar, así puede hacer que la pieza quede fuera del eje exacto del eje de simetría del cilíndrico. No se obtendrán cilindros exactos, sino algunas variaciones, algunas veces las piezas con una leve conosidad. Es lo que decía, si el eje no está muy bien, podemos generar en décimas una variación, lo que provocaría un agujero o un cilindrado, un maquinado que no sea concéntrico. Aquí tenemos algunos de los ángulos más comunes, y de ahí las brocas, el tipo A, el tipo B, la que es especial y que nosotros pues la podemos encontrar en algunos puntos, en algunos maquinados en la industria, y que nosotros debemos de estar claros para poder ir seleccionando este tipo de operación. Aquí tenemos una gráfica en donde podemos observar el tipo, el centrado en el centrado en las piezas del torno, el tipo de maquinado cuando este es un agujero de centro correcto y cuando no es un agujero incorrecto. El correcto, como podemos ver, el eje de simetría del torno coincide con el eje de simetría de la pieza, y la punta del punto giratorio queda al centro, y como podemos ver, no debe de estar haciendo contacto. La punta del punto giratorio no debe estar haciendo contacto en el fondo, porque esto es lo que genera algunos deterioros de los puntos giratorios. Incluso cuando no está bien alineado, cuando los puntos giratorios traen un rodamiento, un cojinete, ese cojinete, ese rodamiento, aunque viene provisto de cargas mixtas, tanto radiales como axiales, estos pueden disminuir su vida útil. Incluso en la punta nosotros podemos ver que hay algunos desgastes, y esto se debe al desplazamiento que existe, o que el punto giratorio, un desplazamiento del eje del punto giratorio, o que de una u otra manera esto esté cruzado, como podemos observar acá. Bueno, acá en la gráfica ligeramente, como está borrosa, no se observa un desalineamiento, pero sí podemos observar que acá no coincide la pista del agujero que tiene la pieza con la del cono, y eso genera un esfuerzo en esta esquina, ya que no existe, como podemos ver acá, un contacto de la superficie de la pista de tanto del punto giratorio como de la pieza, y eso te puede generar variaciones, vibraciones o un ajuste incorrecto, de tal manera que hasta si la pieza no se te sale por las altas RPM, o si no tienes alta RPM, podemos generar deterioros en el punto giratorio, que es lo que estamos hablando del ajuste correcto de lo que es un centrado de pieza y lo que es un ajuste incorrecto. Esto puede generar variaciones, mecanizado incorrecto, en fin, algunas situaciones que después te van a generar faltas de calidad en lo que es la operación de maquinado de una pieza. Las operaciones de corte para el centrado de una broca de central del acero rápido se eligen de acuerdo a los materiales, como podemos ver. Aquí tenemos regímenes de corte de entre 7 y 15 metros por minuto para acero, de 10 a 20 para hierro fundido, para bronce y latón un poquito más alto, de 18 a 25, y para aluminios, como es un material más blando, más suave, pues aquí tenemos de entre 40 y 60 metros por minuto como regímenes de corte. Para realizar el avance del centrado de este tipo de maquinado, las revoluciones para hacer un agujero de centro de un diámetro centésima de 3 a 8 centésimas. Si el material a trabajar es un acero, y si la broca es de centro, es de acero rápido. Recordemos que acá nosotros vamos a utilizar para realizar el cálculo, vamos a utilizar el diámetro de la espiga. O sea, este diámetro que está acá,
O sea, este diámetro, el diámetro de la punta, vamos a señalarlo acá. Este diámetro de la espiga es el que nosotros vamos a utilizar o es el que se utiliza para realizar los cálculos de los regímenes de corte si ustedes van a realizar este tipo de maquinado. Entonces, en este ejemplo, como podemos ver, aquí tenemos una tabla de las dimensiones de los agujeros de centro. Y bueno, prácticamente nosotros podemos ver los diámetros de la punta en bruto cuando es de 5 a 8, de 8 a 12, de 12 a 20, de 20 a 30, de 30 a 50 y de 50 a 80 y de 80 a 120 milímetros cuando estamos definiendo de los diámetros de la pieza en bruto. Esto cabe señalar de que las brocas de centro vienen con un número. No sé si, no, eso no lo hemos comentado y no lo hemos visto por acá. Estas son las dimensiones, las características para los agujeros de centros en el maquinado. Esto lo digo porque hay personas, quiero que entiendan de que para cada diámetro en bruto vamos a encontrar un tamaño específico de una broca de centro adecuada a esas características. Esto es normalmente y debe de coincidir, por ejemplo, para los avellanadores. Por eso es que los avellanadores vienen también en un número con una capacidad para un diámetro específico. Por ejemplo, el avellanador más pequeño puede ir de 2 a 4 milímetros de diámetro. El avellanador número 2 puede ir de 4 a 8. El avellanador número 3 puede ir, ahora mismo no los recuerdo todo, pero puede ir desde 6 a 16 milímetros. Voy a hacer un video pequeño para explicar el tamaño de los avellanadores. Vamos a continuar por acá, por las características del tamaño. La velocidad de corte es la que cambia, ya que el diámetro es número 4 porque ese es el diámetro de la espiga de la broca. La velocidad de corte es lo que cambia. 7 y 15 en el cálculo, en el ejemplo, dice que el diámetro de la espiga es 4 y que se va a trabajar un acero rápido. Y es por eso que nosotros observamos de 7 a 15 acá el cálculo. Entonces la velocidad para una velocidad de corte mínima, cuando estamos utilizando 7, nos da 560 RPM y cuando utilizamos la velocidad de corte alta, utilizamos las revoluciones más altas, siempre con el mismo diámetro de la espiga y que esta da a 15, perdón, a 1200 RPM. Vamos a hacer módulos de cálculo, porque aquí solo estoy leyendo prácticamente, pero hay que hacer ejercicios en donde se va haciendo el cálculo y se va haciendo la operación matemática para que lo puedan entender. Esta es una presentación nada más. Pero si quieres entender más, pues en su momento haremos clases de eso. Pasos para realizar la operación. Sujetar la pieza correctamente, elegir la broca de centrar de acuerdo al diámetro en bruto. Se elige una broca de centrar según la espiga para tomar en cuenta la longitud de la espiga y la longitud total, tomando en cuenta la longitud de la espiga más la longitud del cono, colocarla en el mandril de la pino y en la pínola, colocar la broca en el mandril dejándola con el ángulo de salida de viruta hacia afuera. Fíjense que esta broca de centro tienen una espiga a cada lado o una punta a cada extremo. Cuando se quiebra una punta, pues entonces se le da vuelta a la otra punta y se usan de esa manera las dos puntas. Acercar el centro hasta la broca para realizar la operación. Dice acercar el contrapunto hasta que la broca quede cerca de la piedra. Anclar el contrapunto, elegir las RPM, encender la máquina, hacer el contacto de la broca con la pieza y ejecutar el centrado. El control de la profundidad se realiza mediante de la siguiente manera. Se hace al cálculo, se hace al ojo, porque en el caso de la pínola, la manivela no trae automático, pues por eso se hace mediante esta operación. Y en teoría se debe introducir la longitud, toda la longitud de la espiga, más 3/4 partes de lo que es el cono. O sea, en teoría nosotros vamos a introducir toda la espiga y 3/4 partes del cono, o sea, el 75% del cono, según lo que nos dice la teoría. ¿Qué significa eso? Pues bueno, aquí tenemos la tabla de operación. Voy a explicar esto antes de hablar de los números. Para nosotros, para controlar lo que es la longitud, se hace al ojo, como decía, no trae automático. Entonces, lo que vamos a hacer es introducir toda esta espiga más 3/4 partes de lo que es del cono. O sea, el 75% del cono. Si la mitad queda, si es al ojo por acá, pues yo la voy a introducir un poco más hasta acá. Lo que no es apropiado, introducir todo el cono y comenzar a introducir todo lo que es, porque es allí donde se nos puede romper, se puede quebrar la broca
de centro. Y como les decía, ya existe una tabla de las longitudes normalizadas y estandarizadas como nosotros las podemos comprar en el comercio. Las brocas de centro se fabrican en 5 números. La broca número 1, número 2, número 3, número 4 y número 5, lógicamente. Pero la broca número 1, la longitud de introducir varía de 4.5 a 5 milímetros, la número 2 de 5 a 6.5, la número 3 de 6.5 a 8 milímetros, la número 4 de 8 a 9.5 milímetros y la número 5 de entre 9.5 milímetros a 12 milímetros, porque el tamaño va variando, las longitudes van variando de acuerdo a la longitud, de acuerdo al tamaño de la broca de centro. Esto lo pueden ver ustedes siempre y cuando realizan la operación de mecanizado de un agujero de centro. Lógicamente, ahora vamos a hablar la precaución y la seguridad. Cuando se está introduciendo la broca, se debe de refrigerar, dar un avance continuo hasta que la broca haya llegado a la penetración deseada, que estamos hablando de lo que es un 75% de su cono. En este momento se da un avance y se deja que la broca quede quieta para que afine el centro. O sea que nosotros metemos el 75% del cono y lo dejamos allí unos segundos, unos minutos, para que pueda dar un mejor acabado del cono y que la pista quede rectificada, y de esa manera se pueda alojar de una manera correcta lo que es el punto giratorio cuando realicemos el montaje. La elección de la velocidad de corte, el ajuste de los accesorios y de la herramienta se debe hacer cuidadosamente para evitar la rotura o que quebremos la broca de centro, daños en la pieza y accidentes que sean lamentables para el operario. La superficie del cono es del 60% de un ángulo, perdón, la superficie de cono de 60 grados debe estar bien acabada. Es preciso prevenir la deviación de la broca de centro. Para esto es necesario que la superficie de las caras, antes de proceder al centrado, deben estar refrentadas. Una precaución que no habíamos dicho anteriormente, que las superficies deben, siempre que nosotros vamos a hacer un agujero de centro, la cara frontal debe estar rectificada para evitar que la broca de centro se nos termine rompiendo, se nos termine quebrando. Bien, yo les agradezco a todos nuestros amigos acá que nos hayan acompañado el día de hoy. Esperamos que la clase sea de ayuda para todos ustedes. Los espero nuevamente pronto acá en nuestro canal de YouTube. Vamos a continuar con algunos contenidos básicos para llegar a los contenidos que sean un poquito más avanzados para personas que tengan un poquito más de experiencia en lo que es operación de mecanizados en el torno convencional. Muchísimas gracias. Bye bye a todos.